Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta o observación de la última clase. Cualquier pregunta es bienvenida siempre. ¿No? Si no hay pregunta, entonces comenzaremos la clase de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Estamos bien. Entonces, les recuerdo que en la última clase estábamos hablando un poco de magnetismo y en particular de fuerza de Lorentz, pero entonces antes de empezar la clase voy a quizás hacer un pequeño resumen de lo que vimos o de los resultados más importantes. Entonces lo vamos a mirar en el iPad. Ok, veámoslo. Entonces, debería aparecer ahí. Ok, entonces ahí les apareció. Entonces voy a continuar, digamos, donde habíamos quedado la vez pasada, pero voy a hacer un pequeño resumen. Entonces hoy día, entonces vamos a partir acá. Entonces vamos a colocar uno. Ok, y también entonces, ¿qué cosa? Entonces hoy día estamos a jueves. Después semana a semana les voy a ir subiendo a todos estos los apuntes para que los puedan tener en PDF. Entonces para que vaya a ser un poco mejor. Entonces hoy día estamos a jueves primero. O sea, 11 de junio. Entonces, ¿qué es lo que estábamos mirando? En la última clase estábamos mirando lo que llamamos magnetismo. Entonces encontramos esta propiedad muy, muy interesante de que la materia se pudiera atraer, que habían estas piedras especiales de ferrita que se atraían y se alejaban, y a partir del experimento importante Oersted, que nos demuestra que las corrientes generan campos magnéticos, vamos a empezar a desarrollar esta teoría magnética, que es la que vamos a discutir cada vez más. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Y todo parte con la misma idea, es que cuando tenemos una partícula, una carga Q, por ejemplo, que tiene una velocidad v instantáneamente, y tenemos otra partícula Q' y que tiene una velocidad v cualquiera, por ejemplo así, entonces lo que vemos o lo que uno va a encontrar es que hay fuerzas entre estas partículas, ¿ok? Las fuerzas que siente la partícula son de dos tipos. Va a haber una fuerza, como ya la conocemos, la fuerza eléctrica, que es la fuerza que ya hemos estado mirando, y además vamos a tener una nueva fuerza que es la fuerza magnética, ¿ok? Entonces la fuerza eléctrica, ya la conocíamos bien, era simplemente la carga por el campo eléctrico generado por la otra partícula, y eso nos daba simplemente Q por Q' partido por 4 pi epsilon 0, ¿ok? Y por entonces R menos R', posición de la partícula Q es R, y R', posición de la partícula entonces R'. Es decir, que acá nos falta un sistema de coordenadas, lo colocamos al tiro para que quede claro. Entonces colocamos un sistema de coordenadas S, esta partícula acá la describimos con R', y la posición de esta partícula acá, que nos queda un poco fea, vamos a colocarla así, ups, va por R, ¿ok? Entonces, eso nos dio la fuerza eléctrica. Ahora lo interesante es que aparece una nueva fuerza, que es lo que vamos a discutir, que es la fuerza, en este caso, magnética, que es una fuerza que se debe al movimiento de las cargas, ¿ok? Es un origen un poco distinto. Entonces, esta fuerza magnética se debe a qué? Bueno, primero que nada, la vamos a escribir como Q, tiene una velocidad v, ok, vamos a colocar un poco más bonito, tiene una velocidad v, y esta velocidad v entonces cruz un campo magnético, que fue lo que estábamos un poco hablando en la clase pasada, que en realidad, si uno escribe mejor, esa fuerza entonces queda de la forma siguiente, era simplemente F magnético, más explícito, es Q por Q', hay una constante, que en este caso se llama mu0, que es la permeabilidad magnética del vacío, dividido por 4pi, es proporcional a la velocidad cruz, la velocidad prima cruz R menos R', vector, dividido en este caso, bueno, todo esto si quieren, dividido por el módulo de R menos R' al cubo. Así que también va a ser una fuerza que es el inverso del cuadrado, como ven en la expresión de acá, es exactamente el inverso del cuadrado, pero es función de las velocidades. Eso es la primera cosa interesante. ¿Ok? Entonces quizás deberíamos agregar donde lo que llamé B, en este caso acá, B es simplemente mu0 partido por 4pi, en este caso es B' cruz R menos R' partido por el módulo elevado al cubo de diferencia de los vectores. ¿Ok? Entonces, esta cantidad que está acá, ¿ok? Es nuestro campo magnético.
¿ok? Esto va a ser entonces, esta partícula, vamos a ir de a poco entendiendo, genera un campo magnético que en la práctica, igual como la partícula antes generaba, si quieren verlo así, esta partícula de acá genera un campo eléctrico, que ya nos acostumbramos a entender cómo funcionaba. Ahora estamos diciendo que al moverse la partícula, que está acá, genera entonces un campo, una fuerza nueva, que esta fuerza que está acá, tiene un nombre, esta fuerza, es la fuerza, se llama en este caso fuerza de Lorentz, o que no Lorentz, que obviamente va a ser que la va a escribir al final, fuerza Lorentz, así que también esto es un resultado importante, lo subrayamos bien, ok, la fuerza Lorentz, donde ve esto está acá. Entonces, algunas observaciones quizás importantes, la fuerza Lorentz, observaciones, y estábamos haciendo un ejemplo, pero simplemente algunos comentarios antes de empezar a conversar acerca del ejemplo que estábamos mirando. Entonces, el primer comentario que deberíamos decir de la fuerza Lorentz, uno, la fuerza Lorentz, primero que nada, Lorentz depende de la velocidad. Es una fuerza extraña en este aspecto porque depende de la velocidad. Y esto es muy interesante porque a diferencia de las otras fuerzas que vamos a ver, esta teoría es una teoría relativista debido a que esta fuerza depende de la velocidad y va a permitir después hacer una generalización de la mecánica, que es lo que asociamos con la mecánica, en este caso, relativista. Entonces depende de la velocidad, su dependencia de la velocidad, como ven, está en dos lugares, o sea, si lo podemos marcar acá, está aquí, depende de la velocidad de una partícula y también depende de la velocidad de la otra partícula. Así que depende de ambas partículas, cómo son sus velocidades, la fuerza de Lorentz. Ahora, uno puede decir también que esta es una fuerza que tiene una peculiaridad, esta es una fuerza que no trabaja. Fuerza, fuerza que no trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Depende de la velocidad, pero vamos a ver que siempre ejerce una fuerza que es ortogonal al movimiento de las partículas. Eso hace que no trabaje. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, lo podemos ver de la siguiente forma. Si, si ustedes entonces se recuerdan, el trabajo lo definíamos simplemente como la fuerza por el desplazamiento, con signo menos. Entonces, esto acá, si lo multiplicamos por un dt, aquí, un dt aquí y un dt acá, entonces esto nos queda que el diferencial de trabajo, entonces, es igual a menos la fuerza por la velocidad, ¿ok? Por dt. Y en realidad eso nos da la potencia, pero esta fuerza nos da, tiene que ver que es la fuerza por el desplazamiento. Entonces, en este caso, si se fijan, como la fuerza de Lorentz es de la forma, entonces ahora sí, esto es para Lorentz, nos queda que va a ser la carga por la velocidad cruz campo magnético, entonces punto B de t, entonces en este caso nos queda que para la fuerza Lorentz, aquí entonces esto lo usamos para la fuerza de Lorentz, vamos a descubrir que al aplicarlo a la fuerza de Lorentz, nos queda esto que está acá, que esto depende de B y es ortogonal a B, así que producto punto B nos queda que eso es cero, y por lo tanto vamos a concluir que el diferencial de trabajo es cero, y esto nos lleva a la conclusión que efectivamente nos dice que esta fuerza no trabaja. Entonces la fuerza de Lorentz, como les dije, esta fuerza no trabaja. Tiene esta peculiaridad extraña de que es una fuerza que entonces no trabaja. Ahora, si uno la compara con las fuerzas eléctricas y uno quisiera decir, bueno, cuán intensa es esta fuerza magnética comparado a la fuerza eléctrica, en realidad es una fuerza muy débil. Eso lo vemos simplemente que, fíjense, el planeta entero tiene apenas un campo magnético débil. Cuando tomamos imanes, los podemos separar sin ningún problema. ¿Y esto a qué se debe? Entonces, la pregunta es, ¿esta fuerza es débil? ¿Esta fuerza de Lorentz es débil? Si la comparamos con la eléctrica. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, fácil. Simplemente tomamos el cociente de la fuerza eléctrica dividida por la fuerza, en este caso, magnética. Fíjense que la de arriba entonces va a ser proporcional a la carga, al producto de las cargas partido por 4 pi epsilon 0, multiplicado por R menos R', la distancia que la separa, R menos R', elevado al cubo. Y esto lo divido por la fuerza magnética, que vale simplemente el producto de las cargas también, multiplicado por mu0, dividido por este 4pi,
y también está multiplicado por este caso la velocidad de la primera por la velocidad de la segunda, que es la fuente en este caso, estamos viendo el campo magnético, de R menos R', y dividida por el módulo de R menos R' al cubo. Por lo tanto, si miran, estas fuerzas se parecen mucho una a la otra, tienen muchas cosas en común, simplificamos todo lo que sea común, este que está acá, así que no depende de las cargas, el 4pi que está acá también se repite acá, así que lo rayo así, no está. Esta parte que está acá tampoco se repite exactamente acá, así que no va a afectar para hacer un cálculo de magnitud, y por lo tanto nos va a quedar intuitivamente que si colocamos la fuerza eléctrica dividida por la fuerza magnética, en realidad si miran lo único que me queda es 1 partido por epsilon 0 mu 0, que son las constantes que persisten en la expresión que está acá, y además persisten las velocidades. Entonces la velocidad de uno por la velocidad del otro, eso si quieren lo voy a simplemente aproximar por una velocidad al cuadrado para tener un orden de magnitud. Y ese que esto va como 1 partido por epsilon 0 mu 0 velocidad al cuadrado. Pero lo interesante es que un 1, 0 por mu 0, como les dije, ya se los comenté cuando les hablé de la constante mu 0, en realidad uno descubre al colocar los números que corresponde exactamente a la velocidad de la luz. Así que eso me queda dividido por b al cuadrado. Entonces aquí lo que usé, simplemente el resultado que estoy usando ahí, es algo que ya les mencioné, pero lo vuelvo a mencionar porque es un resultado muy importante de esta teoría, es que el producto de estas constantes, que son caracterizadas para estudiar la interacción, nos enseña que efectivamente esto va como la velocidad de la luz al cuadrado. Ok, la velocidad de la luz, si alguien se recuerda, es algo así como 300.000 kilómetros, ok, kilómetros por hora, no, por segundo, kilómetros por segundo, y por lo tanto, esta velocidad gigantesca. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el cociente que estamos viendo acá, entonces en la práctica, si las partículas no están exactamente a la velocidad de la luz, este número de arriba es mucho más grande que el número de abajo, así que este número va a ser gigantesco. Salvo que las partículas en cuestión se estén moviendo, las partículas que están interactuando acá, si estas partículas que están interactuando se mueven exactamente cerca de la velocidad de la luz. Si no es el caso, entonces las fuerzas eléctricas son muchísimo más grandes que las fuerzas magnéticas en general, que es lo que estamos concluyendo esto acá. Así que efectivamente la fuerza magnética es muy débil, y eso explica por qué podemos separar y juntar imanes con bastante facilidad, y los imanes que tenemos en la naturaleza en general son bastante débiles, es porque esta constante es mucho mayor que 1, o este número en general va a ser mucho mayor que 1. Entonces, lo que nos pusimos a hacer, estos son simplemente algunas observaciones que estábamos haciendo otra vez, nos pusimos a hacer un ejemplo importante que se los vuelvo a mostrar, pero primero lo planteo y se los vuelvo a mostrar. El ejemplo que estábamos tratando de resolver es el siguiente, un ejemplo que tiene aplicación bastante relevante en el contexto de el movimiento de partículas, el estudio de partículas fundamentales. Entonces el ejemplo es muy simple, primero lo dibujo para que quede más claro. El ejemplo es, ok, tenemos un sistema de coordenadas, pero da un sistema de coordenadas, ¿ok? Y este sistema de coordenadas, ¿ok? Lo coloco acá, entonces tenemos X, Y Z, y lo que hacemos es que nos colocamos una partícula, ¿ok? Una partícula aquí, entonces tengo esta partícula que está ahí, y a esta partícula la sometemos al efecto de un campo magnético homogéneo y vertical, que lo voy a escribir acá, y la pregunta que quiero resolver es preguntarme qué tipo de trayectoria debido a la fuerza de Lorentz hace esta partícula. ¿Okay? Entonces esa es la pregunta, se los muestro numéricamente y lo resolvemos, es un bonito resultado. Entonces la pregunta que queremos resolver es, bueno, tiene que tener propiedades, tiene masa m, por supuesto, le ponemos una carga q. Entonces a nuestra partícula la pregunta que nos hacemos es que, ¿cuál es la dinámica? Entonces, ¿cuál es la dinámica de una partícula, ¿ok? De una partícula en un campo magnético, en un campo magnético, ups, apreté un botón sin querer. Entonces, entonces, ¿cuál es la dinámica de un campo? Voy a borrar mejor. Entonces, ¿cuál es la dinámica de una partícula en un campo, entonces, magnético homogéneo?
¿Ok? Entonces vamos a tratar de contar cuál es la dinámica de esta partícula en un campo magnético homogéneo. Entonces para eso voy a volver a la Applet, donde veíamos cuál era la propiedad de esta partícula. O sea, ahí la resolvemos numéricamente, es lo que está acá. Entonces tenemos en el eje, como ven ahí, espero que vean, entonces vemos el campo magnético, se representa por la flecha que está en amarillo, es vertical, la partícula está en verde. Tengo un botón que me puede decir cuál es la velocidad en la condición inicial de la partícula. Entonces, esta partícula inicialmente fue empujada en esa dirección, pero por ejemplo, si quieren la podemos colocar en alguna sola dirección, solo por jugar. Vamos a colocar 0 aquí y 0 acá. Entonces la partícula estoy solo empujando en la dirección ahora roja, que es la dirección de la flecha verde que ven en la applet. Y entonces la someto al campo magnético y veamos qué es lo que pasa. Entonces si hago eso, fíjense, la partícula siente el campo magnético y lo que hace esencialmente va a girar. ¿Okay? La partícula se pone a girar y hace en realidad una circunferencia. Vamos a ver qué es lo interesante. La fuerza de Lorentz hace que, como siempre es ortogonal al movimiento, la partícula se mueve y siente una fuerza en la dirección ortogonal, se traslada y se vuelve a mover, pero por lo tanto, igual como lo le pasa a la Luna, que la Luna se mueve, pero siente una fuerza ortogonal a ese movimiento, entonces va a generar en este caso un tipo de trayectoria circular. La podemos ver un poco mejor si... Ok, vamos a reiniciarla, les voy a colocar una velocidad vertical para que sea un poco más divertida y quizás también una horizontal, ¿por qué no? Así. Y ahora vemos cómo anda esa partícula entonces cuando la soltamos. En este caso lo que va a hacer es que la partícula va a empezar a subir, va a ser una especie de espiral subiendo hacia arriba. Bueno, tiene condiciones de borde esta applet, así que podemos ver que entra y sale para seguir la partícula cómo se está moviendo entonces en el sistema. Así que vamos a tratar de entender, ahí la detuve, vamos a tratar de entender cómo resolver este problema para desarrollar intuición, cómo trabaja la fuerza de Lorentz entonces en este contexto que tiene partículas. Entonces volvemos a la tableta para entonces entender y plantear matemáticamente un poco mejor este problema. ¿Quedó claro el problema para todos? ¿Alguien tiene dudas? Simplemente ahora lo voy a resolver, pero es por si alguien tiene dudas. ¿No? ¿Estamos bien? Si no hay dudas, entonces voy a continuar entonces. Entonces lo que tenemos es que la fuerza de Lorentz nos dice que es de la forma la masa, por este caso la aceleración, igual a la fuerza de Lorentz, que en este caso es proporcional a qué? A la carga, ¿ok? Por la velocidad, cruz, entonces el campo magnético que está acá, ¿sí? Entonces el campo magnético les dije que era vertical, entonces eso significa que si calculamos este producto cruz, B cruz, entonces, R punto cruz B, muy simple, eso nos queda X, y Z, que lo volvemos a calcular rápidamente, nos da que eso es BX, BY, BZ, y esto es 0, 0, y B solo está en la dirección vertical. Por lo tanto, ¿eso qué nos da? Nos da que al calcular, simplemente nos da que en X, cuando tomo X, entonces encontramos que eso vale simplemente BY por B en X unitario, menos BX por B en la dirección unitario, y en Z es 0 porque nos queda 0 al hacer el discriminante. Por lo tanto, nos queda eso que está ahí. Luego las ecuaciones de movimiento, si las escribimos, entonces ecuaciones por coordenadas, ecuaciones por componentes. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente, nos queda la masa por la velocidad x punto igual a componente x, que en este caso es la carga, ¿ok? Es la carga Q, es la carga Q por, en este caso, B y por BI. MI, la componente I, perdón, es BI punto igual a menos BX por Q por B. ¿Ok? Y MZ, no hay fuerza en la dirección MZ, así que nos queda que 0, así que eso nos queda 0. Y esta entonces va a ser la ecuación que queremos resolver y entender. Entonces, de la última ecuación, es bastante simple resolver esta ecuación que está acá. Es trivial, entonces resolvemos esta última. Entonces llamemos si quieren 1, 2, 3. Entonces de 3 es trivial encontrar que la solución de esa ecuación nos dice simplemente que b de z es igual a una constante, que es la condición inicial, llamémosla 0 en z, de t, más una cierta posición inicial. ¿Ok? O sea, simplemente nos dice que si no hay fuerza, entonces el movimiento rectilíneo, si alguien me da una condición inicial, eso mueve en línea recta
en esa dirección. Con respecto ahora a las dos otras ecuaciones, ¿cómo resolverlas? Bueno, hacemos una pequeña astucia. ¿Y cuál es la astucia que hacemos para resolver? Es que fíjense, si yo tomo la primera ecuación y le tomo una derivada, hago dt de la ecuación 1, fíjense que eso me va a quedar entonces m px 2 puntos igual a, me queda Q es constante, es la carga, B es el campo magnético es constante y me queda por B y punto. Pero B y punto puedo usar aquí la ecuación 2, ok, entonces si ahora sustituyo la ecuación 2, entonces aquí reemplazamos, vamos a reemplazar la ecuación 2, entonces aquí colocamos ecuación 2, ok, entonces si ocupo la ecuación 2, ¿qué es lo que voy a descontar? Bueno, voy a descontar que entonces eso me queda que acá simplemente me va a quedar, al reemplazarla me queda menos q por b al cuadrado, ok, es igual a bx. Por lo tanto, la ecuación efectiva que me queda es de la forma m bx 2 puntos es igual a menos q cuadrado b cuadrado bx. Y esto es bastante cómodo porque esto es una ecuación que conocemos, esto es simplemente una ecuación que hemos estudiado muchas veces, es la ecuación de un oscilador. Ecuación de osciladores, es una ecuación que satisface la ley de Hooke, o la ecuación de Hooke, es decir, que tengo que la aceleración es proporcional al desplazamiento, simplemente aquí es la velocidad, pero me queda la ecuación de un oscilador. Y por lo tanto, tratamos de resolver entonces esta ecuación de este oscilador. Simplemente la solución implícita de la ecuación de un oscilador la conocemos bien. Usamos esa ecuación. ¿Cuál es la solución de un oscilador? Entonces nos dice que b de x tiene que ser simplemente una amplitud a por coseno, si quieren, de la frecuencia. En este caso la frecuencia, como aquí hay un m, lo divido, vale simplemente q b partido por raíz de m. ¿Ok? Nos queda eso que está ahí, eso multiplicado por t más una fase. Ahí están las dos constantes arbitrarias iniciales, a y la fase, y lo importante que aparece en este caso, esta frecuencia que voy a comentar al final, entonces esto es una frecuencia. Entonces tenemos que la velocidad, esto está acá, ahora uno se pregunta, ahí tenemos bien, tenemos b, ahora nos faltaría encontrar b de i, pero b de i, ¿cómo lo puedo sacar? Bueno, de 2, entonces si usamos la ecuación, entonces de la ecuación 2, de 2, podemos simplemente despejar y encontrar que lo que podemos contar. En realidad, ¿qué nos conviene más? Uno, quizás más fácil. Usemos uno, en realidad las dos cosas nos dan el resultado. Si uso uno, ya las combiné. Uno, fíjense de ahí encuentro que B de I trivialmente vale, simplemente por sustitución, vale M, Px punto, ¿ok? Partido por QB. Y eso es muy simple, ¿no? Que me dice eso que está ahí, si lo reemplazamos, nos dice que al reemplazar nos va a dar simplemente que b de i, perdón, vale, la derivada temporal de la expresión que está acá me da simplemente a, tengo factores afuera m, q, b, la derivada del coseno se transforma entonces menos seno, ¿ok? De el mismo argumento, QB, MT más una fase, y al derivar en el tiempo salen los factores hacia afuera QB, entonces partido por M, y por lo tanto, y aquí hay una raíz de M, me queda una raíz, déjenme chequear si está bien, sí, hay una raíz aquí, hay raíz de M. ¿Estamos de acuerdo? Aquí teníamos un M, lo dividimos, le aplicamos raíz, me quedó raíz de M. Entonces, si se fijan, me queda esto que está acá, y esto hace entonces que se cancelen muchas constantes, las cancelamos, todas las constantes están de más, estos QB desaparecen, aquí hay un M, ok, es la raíz, aquí he colocado una raíz, entonces ese que está acá me queda, simplifica con uno de acá, así que ahora la raíz viene acá, y por lo tanto me dice que B al final nos va a quedar que B de I esencialmente es menos A raíz de M seno de Q por B partido por entonces raíz de M T más una fase. Bueno, entonces, ¿qué muestra esto? Muestra que encontramos estas dos relaciones que están acá, nos da esto que está ahí, y encontramos que, ya vi, me equivoqué un M, ahí lo veo, ya lo veo perfectamente. ¿Dónde me equivoqué un M? Simplemente en la sustitución, o una F de rata, lo corrijo acá, lo voy a colocar en color violeta, o esta capa de el error, es acá. Cuando reemplacé acá,
fíjense, tomé la derivada, me quedó Q por V punto, pero eso igual a, entonces V punto, pero V punto se lo reemplazan de acá, vale, Q por V, así que me queda Q por V al cuadrado, pero hay un M. Ahí me faltó un M, por eso me está dando vuelta un M. Así que hay un M que me faltó colocar ahí. Por lo tanto, la ecuación acá tenía un M, y por lo tanto al dividir queda con un M cuadrado, y por tener entonces un M cuadrado, este símbolo acá no va, queda dividido por M. Y por lo tanto acá cuando multiplica acá, entonces vamos a limpiarlo un poco más, cuando multiplico ahí estamos bien, simplemente quiero arreglar un poco las constantes, entonces simplemente que quede bien, esa no va, va M, esto va acá, y entonces esto está tal como lo colocamos ahí, debería entonces, esta la que no va, y esta tampoco, y esta tampoco. Entonces efectivamente cuando simplificamos se nos van a ir algunos M's, ahora sí, porque me está quedando una dimensión extraña. Eso se va con eso, y esto se va con esto, y efectivamente nos queda esto que está acá, y por lo tanto, ahora sí, me queda aquí b de x vale esto, y b de y, ¿qué es lo que vale? B de y vale algo similar, si uno mira, ¿qué es lo que vale b de y? B de x y b de y vale, uno vale a coseno de q por b partido por m, ¿ok? Esa ahí es m, no está esa raíz, m, simplemente es m, t más la fase. Ok, y esto es súper bien para nosotros porque esto nos dice ya inmediatamente algo interesante. Obviamente podemos resolver e integrar estas ecuaciones. Nos dice esto está acá, por otro lado nos decía que b de x es 0, no lo olviden, b de z es 0, teníamos también ese resultado. B punto z era 0, así que esto en realidad era una constante, no 0, sino una constante. Y por lo tanto, ¿qué nos dice esto que está acá? Bueno, también podemos resolver esta ecuación que está acá, es simple resolverla. Nos dice, bueno, si resuelvo cada una simplemente por continuar las ecuaciones, trivial. Si b de x eso está ahí, entonces me dice que hoy x, me dice que x de t explícitamente es la primitiva de algo que me da coseno, entonces eso simplemente es a por m partido por qb, en este caso me queda seno de q por v partido por m, t más una fase más una condición inicial, que colocamos acá x0, y de t es trivialmente lo mismo, es simplemente en este caso me tiene que dar un menos un seno, así que para que me dé menos un seno es a m q partido por b, coseno de q b m t más una fase, phi0 más i0. ¿Y esto qué me dice? Bueno, me dice algo obvio, me dice que si se centra en x0 e y0, me dice que varias cosas. Primero que nada me dice que bx cuadrado más bi cuadrado es igual a 1, eso es el teorema de Pitágoras, coseno cuadrado, seno cuadrado igual a 1. También me dice que si yo centro x de t y le resto x0 y lo elevo al cuadrado y tomo y, le resto y0 y lo elevo al cuadrado, también satisface, bueno, no es 1, es a, en este caso es a cuadrado, a cuadrado, a cuadrado. Por lo tanto, esto me dice que las trayectorias esencialmente están haciendo una circunferencia, y no olvidar que z de t, se lo calculamos, z de t va como bz por t más z0. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Si lo graficamos ahora es muy fácil, entonces podemos ahora graficar y entender perfectamente lo que estábamos viendo. Era que si colocamos un sistema de coordenadas, ok, así, entonces vamos a descubrir que esto lo que hace es que tengo acá llamamos Z, el campo magnético apunta en la dirección Z, ok, acá tengo un campo magnético. Si yo coloco una partícula y le doy una condición inicial cualquiera, lo que vería es que esa partícula la dibujamos acá, entonces esta partícula lo que va a hacer es que va a hacer trayectorias de tipo elípticas, perdón, espirales, que se mueven hacia arriba. ¿Ok? De tal forma que en el plano es un círculo perfecto, pero entonces se mueven de acuerdo como sea el BZ inicial, y el radio va a estar dado por las condiciones iniciales A y por supuesto phi, y por tanto me dice que una partícula, un campo magnético, gira. Así que anotemos esta observación. Primero que nada, entonces una partícula en un campo magnético tiende a girar, a hacer elipse. Entonces, una partícula cargada tiene que ser, partícula cargada. Entonces, una partícula cargada bajo el efecto de un campo magnético
Entonces realiza trayectorias espirales. Y efectivamente eso fue lo que vimos. O sea, la gracia fuerza de Lorentz hace eso que está ahí, hace las partículas en trayectorias espirales, y cuando miramos, en este caso particular, la simulación, voy a volver a ella, entonces lo que descubrimos fue exactamente eso, que como veíamos, si hago reset, entonces colocamos nuestra partícula y la partícula partida, lo que vemos entonces es que la partícula gira y efectivamente está haciendo reacciones, tiene haciendo trayectorias de tipo espirales. Ahora, si uno coloca un electrón, la espiral va a ser en un sentido, por ejemplo aquí, en ese sentido, ahí me muestra la trayectoria, la estamos viendo bien, está subiendo hacia arriba. Si colocamos entonces un protón, es decir, le cambiamos el signo a la carga, fíjense que la frecuencia cambia de signo. Al cambiar de signo la frecuencia me va a cambiar un seno. Veamos si eso afecta en nuestra trayectoria. En nada, si uno mira, en realidad me transforma el seno en menos seno y el coseno, pero es esencialmente, vemos el mismo tipo de trayectoria, vemos las dos cargas, simplemente que el protón tiene una masa distinta y eso afectó a la frecuencia. Ahí está mostrando las dos trayectorias al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces podemos ver que el sistema, prefiero colocar un electrón, quizás deberíamos resetear para que nos quede una sola. Y coloquemos, ok, y ahora no nos quiere mostrar la trayectoria. Está mostrando el instante la fuerza de Lorentz, pero ya no nos quiere mostrar la trayectoria. Ok, pero importante que vieron las curvas y eso me parece interesante. Lo segundo interesante que quiero mencionar es que este tipo de movimiento es muy útil para hacer estas cosas que llamamos sincrotrones. Los sincrotrones entonces son esencialmente anillos que usamos muy grandes donde tenemos campo, aplicamos campos magnéticos, colocamos partículas al interior, uno las eyecta, bueno, aquí hay distintas imágenes, sincrotrones a escala, esto es una ilustración de lo que se hace, pueden ser aparatos, ya les dije, tamaño a veces kilométrico, a veces son tamaños pequeños, ¿ok? Y la idea de este tipo de cosas es poder estudiar estas partículas. La gracia del campo magnético nos permite confinar las partículas, permite que no se nos aleje. La fuerza de Lorentz hace que la partícula la podamos acelerar y mantenerlas dentro, si quieren, de un tubo, que son estas regiones que están aquí ilustradas. Y con eso entonces podemos estudiar cómo se comportan, digamos, las partículas fundamentales. Así que usamos la fuerza de Lorentz para hacer este tipo de cosas bien prácticas, que es entender cómo son y qué propiedades tienen las partículas en la naturaleza. Entonces, anoto esta idea, no sé si hay alguna pregunta, si no anoto de todas maneras la observación o la aplicación. En este caso, la aplicación más común, aplicación de la fuerza de Lorentz, ¿okay? O estamos en aplicación, es lo que llamamos un síncrotrón. Entonces, la idea esencial es que uno tiene, cómo hacer esto, digamos. O sea, la idea es que uno toma, esencialmente se la arregla para generar campos magnéticos en un tubo, en realidad, a través de bobinas. Ya vamos en el futuro a entender exactamente cómo se hace eso, y uno tiene un tubo que, bueno, aquí está cerrado, simplemente lo estoy tratando de ilustrar. Tenemos un tubo así. Este tubo nos permite que al interior apliquemos un campo magnético así, que en realidad tiene una forma toroidal. Entonces el campo magnético está así en todos lados, atrapado acá, y por lo tanto, si yo coloco una partícula y le doy una velocidad inicial v0, la partícula va a seguir aplicada por la fuerza de Lorentz, va a hacer una trayectoria de este tipo. Y entonces, cada cierto rato, lo que hacemos es que, por ejemplo, aplicando campos eléctricos, las aceleramos y se siguen, y las podemos todo el tiempo acelerar y mantener atrapadas, acelerar y atrapar, acelerar, atrapar, están dando vuelta con una especie de pista de carrera, y por lo tanto eso nos permite colisionarla, estudiarla, etcétera, etcétera. Ese es como el principio básico de cómo funciona un sincrotrón. ¿Ok? Así simplemente nos permite, digamos, la aplicación sincrotrón es simplemente con campos magnéticos que están encerrados, campos magnéticos en forma toroidal, con campos magnéticos toroidales, se pueden estudiar las partículas, se pueden atrapar y estudiar las partículas, se pueden atrapar y estudiar las partículas.
Y así como vemos partículas, hemos en el CERN recientemente observado en los últimos años partículas que no sabíamos si existían o no existían. Entonces, ahí tenemos un poco la idea de la fuerza de Lorentz. Vamos a tratar un poco de desarrollar más intuición, así que vamos a hacer otras cosas para poder desarrollar un poco más de intuición acerca de la fuerza de Lorentz. Así que lo primero que voy a hacer es que, ok, son partículas, pero uno dice, pero por ahora hemos hablado de cables, de corriente, de hilos con densidad de carga, así que lo primero que vamos a hacer es la fuerza. Vamos a estudiar la fuerza. Ahora voy a generalizar esta misma idea, pero va a ser la fuerza aplicada a un cable. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen su enchufe, le acercan un imán y se preguntan si eso ejerce una fuerza. Entonces, la fuerza aplicada a un cable, la fuerza obviamente de Lorentz aplicada a un cable. La idea es la siguiente, es decir, que tengo un cable cualquiera, lo imagino así, ¿ok? No, este no, me quedo demasiado recto. Entonces, un cable cualquiera así. Y entonces sobre este cable nos imaginamos que hay una corriente que circula sobre él al interior, llamémosla I, y externamente le aplicamos un campo magnético B y nos preguntamos cuál es la fuerza, si este campo le ejerce o no una fuerza. Obviamente si son cargas y se están moviendo, tiene que haber una fuerza que se ejerce sobre el sistema. Entonces la pregunta, ¿cuál es la fuerza que siente este cable debido a que está bajo la influencia de un campo magnético? Entonces, para responder esto, lo que hay que hacer es pensar, bueno, siempre es mejor pensar y tomar un pequeño elemento, así que voy a tomar un pequeño elemento, voy a tomarlo aquí, por ejemplo, un pequeño elemento de acá, que lo voy a amplificar acá, simplemente para que lo veamos un poco mejor, tenemos un cable así, entonces este elemento que tiene acá, obviamente va a tener acá una sección transversal, llamémosla delta S, y en esta dirección tiene un largo, llamémoslo delta L. Esto es un elemento infinitesimal. Por lo tanto, voy a suponer que tiene un DL muy chiquitito y un DS en principio chiquitito, si no, pues también lo puedo hacer grande. Entonces, en este caso, la fuerza de Lorentz, ¿qué nos diría? Simplemente la fuerza nos diría que esto tiene que ser un DF. Voy a calcular solo la fuerza que siente este pequeño pedacito de cable, después integro sobre todo el cable. Entonces, la fuerza va a ser, obviamente, el de carga que hay en ese elemento que está ahí, ¿sí? Eso multiplicado por la velocidad cruz el campo magnético me debería dar la fuerza. Es carga por velocidad que tienen por el campo magnético. El dq, por supuesto, lo podemos simplemente expresar un poco más. El dq va a ser simplemente la densidad de carga, que en este caso es ρ, ¿ok? La densidad de carga es ρ, por el volumen. Y el volumen que tenemos en cuestión es ds por delta L por v cruz, b cruz. Entonces tenemos b cruz campo magnético, B cruz B, V cruz B. Entonces tenemos que está ahí. Ahora, eso que está ahí, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dar entonces lo siguiente, nos va a permitir entonces escribir que el DF, si reconocemos algunas cosas, en particular, fíjense que esto es carga y esto de acá es velocidad. Carga por velocidad es lo que llamamos flujo de corriente, así que nos dice que la fuerza que siente un cable va a ser algo así como el flujo de corriente, muy bien, por cruz B, ¿ok? Por ds ADL. ds ADL es en realidad lo que llamaríamos un dB. Así que en realidad la fuerza, lo primero que podemos encontrar como resultado, es que la fuerza vale la integral de volumen, sobre todo el cable, ahora estoy tomando sección transversal, de simplemente J cruz B, en este caso, por dB. ¿Ok? Eso nos daría entonces en este caso la fuerza que siente un cable cuando colocamos un cable bajo el efecto de un campo magnético, siente que de acuerdo al flujo de cargas hay una corriente. Ahora, en la práctica, en muchos cables, la sección transversal es pequeña. Entonces, en la práctica, ¿ok? El DS es pequeño. Eso quiere decir que estamos pensando en los cables, lo estamos aproximando por algo unidimensional. Entonces, si ese es el caso, la fórmula puede quedar un poco más cómoda, es más simple. En este caso, simplemente es como que integramos el ds que tenemos aquí, lo integramos este ds con el j, y por lo tanto, en ese caso, uno puede decir que simplemente la fuerza va a ser j por ds, va a ser el di de corriente,
¿ok? Pero en realidad en este caso es como solo hay eso, va a ser la corriente directamente que está pasando, porque J es J por el área transversal es chiquitita, es la corriente, nos queda esa corriente, pero ahora tiene que ser un vector. Entonces el vector, fíjense que quizás lo voy a escribir y lo explico mejor inmediatamente, más fácil. Eso nos va a quedar que va a ser algo así como dl cruz B. Voy a explicar que este DL es vector. Este DL vector, si recuerda entonces el cable que estábamos estudiando, entonces el cable era así. Entonces, en esta dirección, esto es DL. Y entonces estoy llamando a DL vector, aquella cantidad que tiene magnitud de L y va en la dirección del cable. No sé, lo vamos a colocar si quieren así, en la dirección del cable, donde X si quieren es el vector que me da cuenta de la dirección que está el cable. Entonces, lo que hice ahí fue, como J es un vector e I es un escalar, no le puedo colocar flecha al I, pero en vez de colocarle la flecha al I, se la coloco al DL, me queda eso está ahí, y eso me permite entonces decir que la fuerza que genera entonces un campo magnético sobre un cable de sección pequeña es simplemente la integral de I cruz B, ¿ok? O sea, I cruz, perdón, DL, me faltó el DL ahí, DL, entonces eso es simplemente, va a ser el de L, vector cruz B. Así que eso me da la fuerza. Así que eso nos permite encontrar, bueno, voy a escribir de nuevo mejor. La fuerza va a ser la integral, entonces, sobre este camino de la corriente por dl cruz B. Entonces, estas dos expresiones que están ahí, que se ven ahí, la fuerza cuando, esta es para un cable gordo, y esto es para un cable, si quieren, cable gordo, voy a colocar aquí gordo, cable gordo, y esto es un cable delgado. La mayor parte de los casos prácticos los cables van a ser delgados, así que más bien esta va a ser la fuerza que vamos a tener que usar. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo se aplica este tipo de fuerza. Entonces hacemos ejemplo. Primero hago el dibujo para explicar cuál es el ejemplo. Entonces me voy a imaginar que tengo un sistema en el cual coloco, voy a colocar si quiero unas barras fijas, ok, aquí y acá. Y aquí voy a colocar un material metálico flexible. ¿Ok? Este material metálico flexible, que lo voy a si quieren pintar para que nos quede más claro, esto es un material flexible. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pasar una corriente. Bueno, voy a colocar también el efecto aquí, coloco gravedad. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que voy a pasar una corriente que pase entre por aquí y obviamente cruza el sistema y salga por acá. Y entonces, por este cable está pasando una corriente, hay gravedad. ¿Ok? Si quieren el cable, bueno, pesa, tiene un cierto peso, o si quieren le puedo colocar un peso para que sea más fácil de pensar, le puedo colgar un peso, o sea, me la arreglo para colgarle un peso que tenga un peso M, ¿ok? Pero si no, es el peso del cable, y además entonces lo voy a colocar un campo magnético, que tiene una fuerza Lorentz. Entonces el campo magnético lo voy a colocar en la dirección ortogonal a la pantalla, apuntando hacia ustedes, ¿ok? En esta dirección coloco un campo magnético. Entonces, este sistema, que entonces simplemente tengo un cable por el cual pasa una corriente, supongo que el cable es flexible, importante, flexible, se puede deformar. Entonces le paso una corriente, la gravedad obviamente lo va a tender a deformarse hacia abajo, pero le va a colocar un campo magnético y entonces, como se fija, las cargas se van a mover en la dirección horizontal, el campo magnético está en la dirección hacia ustedes, por lo tanto, el producto cruz de entonces corriente punto B va a hacer que aparezca una fuerza en la dirección también vertical, y eso puede permitirme entonces que suba o baje este cable. Entonces, lo que voy a hacer, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Es cómo la pregunta es, ¿qué le pasa al cable? Lo que quiero resolver es qué le ocurre al cable cuando hay corriente. ¿Ok? Nos preguntamos qué le pasa al cable cuando hay corriente. Entonces, para resolver eso, tenemos que usar las expresiones anteriores que les acabo de enseñar, es decir, que la fuerza que siente el cable simplemente va a ser la integral de la corriente del DL del cable cruz B. Tan simple como eso.
Entonces, en este caso, fíjense, bueno, me toca un sistema de coordenadas, nos da un sistema de coordenadas, lo coloco acá, el sistema de coordenadas, para que, bueno, quede más claro. Obviamente, lo voy a representar hacia acá, pero este entonces X y Z, y me voy a suponer que Z es vertical, y el campo magnético voy a suponer donde, simplemente por simplicidad, coloqué para imaginarnos tridimensional, pero voy a suponer donde, voy a suponer que B es simplemente un B constante que apunta en la dirección, en este caso, X, ¿ok? O saliendo, simplemente lo traté de ilustrar ahí, pero no me quedó tan bien ilustrado. Y la corriente, por otro lado, el dl, que estamos tomando en cuenta, circula ¿en qué dirección? Circula en la dirección entonces horizontal, así que va en la dirección y unitario, en realidad va en la dirección y unitario con signo menos, ¿ok? Entonces ese que está ahí va en la dirección y unitario, ¿ok? Va en la dirección y unitario con signo menos. Lo voy a colocar un poco más acá quizás. Entonces va menos y la dirección, este es la dirección, en este caso, DI, ¿ok? En la dirección unitaria. Entonces, ¿qué nos hace eso? Bueno, nos hace que el producto cruz entonces nos queda Y por X. Entonces, Y que está aquí en esta imagen que está acá, Y está acá por X, me da un vector que va en la dirección menos, en este caso, menos Z. Así que la fuerza, si la corriente está como está ahí, iría la fuerza, iría de la forma, bueno, Y voy a asumir que es constante, no afecta en nada, así que lo coloco afuera. Me queda la integral. Bueno, esto tiene que tener, por supuesto, un largo. Se me olvidó colocarle un ancho aquí. Coloquemos un largo L, total el cable. Entonces eso va a ser de la forma, el largo va a quedar L por V. Y la dirección en la cual está es simplemente es menos X, que está en esta dirección, menos X que va hacia allá, por X. Eso me da un vector, entonces la dirección Z unitario. ¿Ok? Así que me da eso que está ahí, muy simple, y por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Que entonces tengo esta fuerza que me aparece ahí, y luego, ¿qué es lo que le está pasando a mi sistema? Simplemente ahora para ilustrar lo que está pasando en él, voy a volver a dibujar para explicar qué es lo que está pasando. Entonces tenemos acá. Entonces está el sistema así, está mi cable flexible entre medio, lo dibujo al final. Entonces este cable flexible siente varias fuerzas. Primero, siente una fuerza en la dirección hacia abajo. Ok, lo voy a colocar con otro color para deformar el cable mejor, así. Por la gravedad, pero la fuerza, en este caso eléctrica, hace que sienta una fuerza extra hacia arriba. Es decir, que este sistema que está acá tiene varias fuerzas. Tiene una fuerza hacia arriba, que es la fuerza inducida por la corriente. Cuando hay corriente, la fuerza de Lorentz hace eso, se tira hacia arriba. Por otro lado, la fuerza de gravedad lo tira hacia abajo. En cambio, la fuerza de Lorentz lo tira hacia arriba. Y va a ser la compensación de estas dos fuerzas lo que nos va a permitir si esto sube o baja. ¿Ok? Entonces, simplemente por ilustrar qué lo que pasaría es un cable como este, podría colocarle fuerza que lo tienden a subir o bajar de acuerdo como sea la fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña, ¿qué cosa nos enseña? Nos enseña que cuando tenemos un campo magnético, colocamos un cable y circula corriente, va a tener una fuerza que lo hace deformar, y esta fuerza es simplemente la fuerza de Lorentz. Y esta fuerza efectivamente se puede medir, y es la forma con que podemos medir este tipo de fuerza de Lorentz. No es que colocamos un electrón y le colocamos un campo magnético, no. Es mucho más fácil colocar un cable suficientemente liviano, colocarlo bajo efectos, no sé, de gravedad u otras, y preguntarnos cómo se deforma debido a la presencia de la fuerza, en este caso, de Lorentz. Así que uno encuentra esto que está acá, y además uno puede, bueno, si por ejemplo uno quiere equilibrar esto con la gravedad, por ejemplo, uno puede encontrar una fuerza de equilibrio. O sea, si coloca un peso, puedes contar cómo se equilibra la fuerza que lo tira hacia arriba con la fuerza que tira hacia abajo. Por supuesto, depende del peso, depende de la corriente. También es importante decir si este caso sería si la corriente es positiva, sería lo que vemos ahí. Pero si la corriente fuera negativa, la fuerza, fíjense, cambia de signo. Aquí aparece este signo y por lo tanto cambia de signo. En este caso acá, lo que esperaríamos es que la deformación del cable fuera en la otra dirección. Es decir, que en este caso, si colocáramos eso, esperaríamos que el cable se deforma hacia abajo. Si uno le coloca y entonces y le pasamos corriente, veríamos que el cable en este caso su deformación sería completamente hacia abajo, porque ambas fuerzas lo tirarían entonces hacia abajo.
la gravedad y también la corriente. En este caso le hacemos pasar corriente en esa dirección. ¿Ok? Así que eso nos puede permitir manipular cosas a escalas muy pequeñas y efectivamente se ocupa para manipular objetos. ¿Ok? Entonces voy a hacer un comentario más. Entonces voy a escribir lo que llamamos corrientes. Ahora un comentario sobre lo que llamamos corrientes superficiales, que son corrientes en las cuales tenemos que tener un pequeño cuidado. Corrientes superficiales. ¿Cuál es la idea de las corrientes superficiales? Superficiales. Entonces, lo que me quiero hacer la pregunta es ¿qué es lo que pasaría ahora si entonces nos imaginamos en este caso, tenemos una cinta metálica y sobre esa cinta metálica hay una corriente? Entonces, hay cargas moviéndose hacia acá. Esas cargas tienen una corriente, sí que en este caso K, que nos da, el flujo de cargas es así. Pero en este caso tenemos un pequeño problema, porque si uno trata de definir, ok, no tenemos sección transversal, tenemos algo así como un largo sobre el cual queremos que las corrientes estén pasando. Entonces, en este caso acá, tenemos este delta L que está acá. El problema es que da una línea, a diferencia de una superficie que tenemos la normal externa o tenemos dos normales, cuando tenemos una línea tenemos muchas normales. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo defino el flujo? O cómo puedo definir aquí la corriente si en este caso acá uno no tiene una flecha normal. No hay ahí tenemos un problema, es cómo oriento, la pregunta si quieren verlo o la dificultad está, cómo se orienta una línea. Entonces, ¿cómo oriento una línea? Esto lo digo porque en el caso que teníamos cables tridimensionales, por ejemplo acá, ahí no había problema, simplemente nosotros tomábamos una superficie entre medio y sobre esta superficie podíamos definir sin ningún problema un vector normal y entonces relacionábamos el flujo con este vector normal. Pero en este caso, cuando ponemos una línea, tenemos que tratar de hacer el análogo a este vector normal. Entonces, para poder resolver problemas de superficie hay que hacer una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación? Bueno, da una superficie, localmente, o en este caso acá, podemos sí definir un vector normal a la cinta, pero ese vector nos queda apuntando desgraciadamente en otra dirección, la dirección ortogonal al movimiento de las cargas. Así que no nos sería tan útil como nos era este vector normal que estábamos acostumbrados acá. Entonces, ¿cómo uno se puede arreglar para dejar algo que vaya en la dirección del delta L que uno quiere usar como elemento de integración? Entonces, ¿qué está acá? Entonces, porque les recuerdo que acá definíamos sin problemas, definíamos I igual simplemente J punto DS orientado. Entonces el problema es que tengo que usar un DL orientado, ¿ok? Y que el producto punto me dé la corriente, o sea, necesito saber las cargas que atraviesan esta línea. Entonces, para hacer eso, el I que debemos usar, fíjense, si uso N, fíjense que N es un vector ortogonal acá. Y por lo tanto, puedo hacer simplemente definir la corriente, lo definí así como K cruz N. Fíjense entonces, K va en esta dirección, N va en la dirección ortogonal y el producto punto efectivamente me queda proyectado en el delta N. Así que esto lo puedo integrar, si quieren verlo así, este vector que está acá, lo puedo integrar punto dl, y efectivamente eso me queda algo como lo que tengo acá. Este vector efectivamente está en la dirección de la línea, y por lo tanto, como acá, entonces hacia el producto punto no es cero, y efectivamente eso me va a permitir estudiar las corrientes sin problema. Así que cuando tenemos problemas de corrientes superficiales, no es J.ds, sino que es K cruz N vector normal de la superficie, ¿ok? Y el DL es el elemento de integración que estamos tomando. Eso entonces nos va a dar bien la corriente. ¿Ok? No sé si alguien tiene duda de eso, si lo entendieron bien. Entonces, si se entendió bien, podemos entonces poder aplicar cosas cuando ahora tengamos problemas. Por ejemplo, tengo una cinta con corriente, le aplico un campo magnético, cómo se deforma. Entonces, en esos casos tengo que tener cuidado que hay que usar más bien este tipo de expresiones que está acá. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejemplos también importantes de fuerzas en cables. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es simplemente, entonces, algunas observaciones importantes. La primera observación que vamos a hacer es que simplemente cómo es la fuerza, cómo es
la fuerza sobre una espira cerrada. Y esto tiene un interés. El interés profundo de esto es que cuando trate de modelar el magnetismo en la materia, vamos a descubrir que es fundamental porque la materia tiene órbitas, orbitales. Los orbitales esencialmente van a ser trayectorias de carga, las cuales van a estar cerradas. Entonces voy a necesitar saber cómo se afectan cuando hay un campo magnético externo, y eso me va a permitir entender un fenómeno muy importante que es el que llamamos magnetización. Quiere decir que tengo algo que no es magnético, le acerco un imán y se magnetiza. A su vez, eso también me va a permitir modelar cómo funciona un imán. Así que es importante saber cuando tengo corrientes cerradas, como una espira que está en este caso acá, preguntarme cómo se ven afectadas por el hecho de que hay un campo magnético externo. Eso es lo que voy a tratar de resolver. Entonces, en este caso, la fuerza que siente esta espira, la fuerza simplemente va a ser la integral, ¿ok?, de camino cerrado, en este caso, de la corriente que está circulando por el dl cruz B. ¿Ok? Entonces, y este en este camino gamma, y esto obviamente gamma es la curva que estamos tomando ahí. Entonces, ¿cómo resolver este problema que tenemos ahí, digamos? ¿Cómo entenderlo, digamos, bien, digamos? Entonces, para entenderlo bien, lo que debemos hacer simplemente es, bueno, primero tratar de resolver esto. Entonces voy a asumir por simplicidad, porque sobre todo en el problema que nos va a interesar de verdad, que van a ser los átomos, el campo magnético a escala de un Armstrong no varía mucho, así que voy a suponer, entonces vamos a hacer una hipótesis, campo magnético uniforme, que es bastante razonable. Vamos a suponer que el campo magnético es uniforme. Eso nos debiera permitir tratar de entender un poco mejor eso. Eso hace que entonces la integral nos queda mucho más simple. Nos queda que F, simplemente, bueno, la corriente también la podemos sacar hacia afuera. Bueno, tal por qué. La razón de eso es que la puedo sacar hacia afuera. Es que la corriente, si no hay acumulación de carga, es decir, las cargas no se están quedando, la corriente que entra y sale debe ser la misma, y por lo tanto durante todo el circuito la corriente es la misma. Entonces lo saqué en la integral porque no hay acumulación de carga, no hay acumulación de carga. Es decir que la corriente no depende de donde la esté mirando, siempre va a ser lo mismo. Es el mismo flujo, es como piensa en un río que tenga un circuito cerrado, y entonces el flujo, si se está moviendo, no se puede, en ningún lado se está estancando, es eso lo que estoy haciendo. Y me queda esto hasta acá. Ahora lo divertido, esto está acá, me dice inmediatamente una cosa no trivial, me dice que, fíjense que entonces tengo que calcular esto, y en realidad lo que tengo que calcular es la integral de camino cerrado de un desplazamiento del tile. Ahora, ¿cuánto vale esto? Bueno, la respuesta a esto es muy simple, es que esto vale 0, y la razón por la cual vale 0 es la siguiente. Si miran el camino acá y parte en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, y parto aquí y lo coloco acá, fíjense que inicialmente el campo magnético en ese punto vale justo algo así. Está apuntando en esa dirección que está acá. Pero en un punto inmediatamente después va a estar apuntando ligeramente hacia acá, y después 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 hacia acá, hacia acá, hacia acá. Es decir que si ustedes juntan todo eso, van a ver que el campo magnético, a medida que va evolucionando, esto se va moviendo así, 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 así. Si simplemente lo estoy trasladando para mostrar lo que está pasando, se van a dar cuenta entonces que el campo magnético, en realidad, lo que estamos viendo es que gira durante este camino, no el campo magnético, perdón, el DL que estoy tomando a lo largo de este camino cerrado, va girando, y por lo tanto me queda algo que da completamente vuelta. Pero la suma de vectores que dan vuelta, obviamente eso es cero, porque obviamente este vector delta L es un vector que me da simplemente mi coordenada, lo puedo definir como coordenada unitaria, y por lo tanto su magnitud no cambia, y por lo tanto solo está girando. Y al girar, entonces esto me da que es cero, y por lo tanto me dice, el resultado interesante que me dice que la fuerza que se ejerce sobre una espira cerrada, un campo magnético, es cero, no le hace fuerza, no lo traslada. Es decir que si yo tengo un átomo, y un átomo
la idea profunda, vamos a ver, son dos, vamos a ver, el torque es más interesante, pero esto es interesante, si yo tomo un átomo, o sea, nos imaginamos un átomo, algo que tiene, no sé, un núcleo donde están protones y electrones, y tenemos en su entorno, tenemos algo así como electrones que están girando, así o así. Entonces, si le colocamos un campo magnético externo, lo que nos dice esto es que no se van a deformar las órbitas por la presencia de un campo magnético, o sea, no se van a trasladar, no se pueden trasladar porque no sienten una fuerza, se cancela. Y eso va a ser importante para entender, digamos, cuando tratemos después de modelar un poco el magnetismo, de dónde viene y qué es lo que pasa. Pero para hacer eso, simplemente voy a dejar planteado el problema que quiero resolver después. Ya no tenemos más tiempo de resolverlo, pero lo que quiero resolver ahora va a ser esta misma pregunta, y tiene que ver con esto, vamos a ver que es fundamental. La pregunta que me voy a hacer es el mismo problema, solo lo quiero dejar planteado, es el mismo problema, tengo un camino cerrado, una órbita, si quieren pensarlo así, coloco un campo magnético externo, tal como lo dibujé recién, coloco un campo magnético hacia acá, esto tiene una corriente I, pero ahora la pregunta que me voy a hacer es ¿cómo es el torque? La respuesta es esa la pregunta interesante que quiero hacerme. Y vamos a ver que va a ejercer un efecto no trivial. Va a hacer que las órbitas no se puedan trasladar, pero vamos a ver que, y eso es lo interesante, espero podérselo explicar, lo que voy a mostrarle es que el torque va a hacer que esta órbita va a tratar de ser paralela o ortogonal, vamos a ver cuál es el resultado que nos da, con respecto al campo magnético. Y lo que vamos a descubrir en realidad, bueno, les voy a decir lo que vamos a descubrir. La respuesta correcta no es que haga esto acá. La respuesta correcta es que se pone ortogonal. Va a ser que lo que va a ocurrir, simplemente les anuncio la respuesta, me parece interesante, es que si coloco un campo magnético así, lo que va a hacer la órbita es que va a tratar de orientarse ortogonal a él, y eso es lo que va a ser interesante. La naturaleza entonces va a tratar de colocarse ortogonal a él, y la razón de eso es que vamos a tratar de explicar, es que trata de oponerse al campo magnético externo que estamos colocando ahí, pero lo vamos a tratar de descubrir, y va a ser este efecto el que nos va a poder explicar la magnetización y muchas propiedades importantes del magnetismo en el futuro. Pero lo dejamos para la próxima clase para poder entender este fenómeno que estamos tratando de descubrir y entender ahí. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que les conté hoy día. ¿No? ¿No tenemos dudas o preguntas? Entonces, si no tenemos dudas o cualquier pregunta que quieran, vamos a dejar la clase hasta acá, salvo que tengan alguna duda. ¿No? ¿No hay duda alguna? Entonces, si no tiene duda, entonces nos estaríamos viendo el martes. Okay, espero que tengan un buen fin de semana, y cualquier pregunta me avisan de todas maneras. Voy a tratar de todas maneras lo que les mostré hoy día, subirlo. Esto se puede transformar en un PDF y lo voy a subir hoy día. Voy a tratar de subirlo no clase a clase, sino cada 2 clases, creo que es más cómodo, para que quede un archivo creo que más fácil para ustedes. Y también voy a tratar de mantener lo que ya les comenté, que voy a tratar de, por lo menos semana a semana, lunes a lunes, diciéndole un poco lo que yo más o menos planifico que deberíamos estudiar. ¿Okay? O pasar de materia, cosa que tengan un poco más de tiempo de poder ir estudiando en qué dirección vamos. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo pronto. ¿Okay? Espero que estén bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.